los hijos de Coré un masquil. Dios por nuestros oídos hemos escuchado. Nuestros padres relataron a nosotros la obra que realizaste en sus días, en los días de antaño. Tú con tu mano los pueblos expulsaste y los implantaste, castigaste las naciones y los arrojaste. Pues no con su espada heredaron la tierra y su brazo no los salvó a ellos, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, pues los quisiste a ellos. Tú eres mi rey, Dios, dictamina la salvación de Jacob. Contigo nuestros opresores embestiremos, con tu nombre aplastaremos a nuestros adversarios. Pues no en mi flecha habré de confiar, y mi espada no me salvará, porque nos salvaste de nuestros rivales, y a los que nos odian humillaste. En Dios nos ensalzamos todo el día, y tu nombre para siempre agradeceremos eternamente. Aunque nos desamparaste y nos humillaste, y nos has de salir con nuestras huestes, nos has de retornar hacia atrás por el rival, y los que nos odian saquearon para ellos. Nos ha entregado como rebaño de alimento, y entre los pueblos nos diseminaste. Has de vender a tu pueblo por nada de fortuna, y no aumentaste en su precio. Nos has de colocar de oprobio para nuestros vecinos, y burla y deshonra para nuestros alrededores. Nos has de colocar la alegoría entre los pueblos, meneo de cabeza entre las naciones. Todo el día mi humillación delante de mí, y la vergüenza de mi rostro me cubría, por la voz del que insulta y blasfemia a causa del enemigo y el vengativo. Todo esto nos aqueció, y no te hemos olvidado, y no falseamos en tu pacto. No retrocedió hacia atrás nuestro corazón, ni se desvió nuestro paso de tu senda. Cuando nos lanzaste a un lugar de víboras, y cubriste sobre nosotros con una tenebrosidad. Si olvidamos el nombre de nuestro Dios, y extendimos nuestras palmas a un Dios ajeno, ¿acaso Dios ha de indagar esto? Pues Él conoce los enigmas del corazón. Pues por ti somos matados todo el día, somos considerados como el rebaño para degollar. Despiértate, porque has de dormir, mi Señor, levántate, no desampares para siempre. ¿Por qué tu rostro has de ocultar? Has de olvidar nuestra aflicción y nuestra opresión. Pues es degradada en polvo nuestra alma, se adhirió a la tierra nuestro vientre. Levántate para asistir a nosotros, y rendiremos a favor de tu bondad. Amén. Este Salmo 44 de David, que habla acerca de que, muchas veces, y esto es verdad, y así, el pueblo de Israel ha pasado diversidades, dificultades, e inclusivemente lo vemos ahora, como ha sucedido recientemente en Ámsterdam, Holanda, ¿no? Unos simpatizantes de fútbol que fueron a ver un partido, el Maccabi Tel Aviv, de un equipo de Jerusalén, fueron a un partido de la Europa League, y los pro-Palestina y los árabes que estaban en el lugar atacaron a hinchas de Israel. Solamente, como en aquellos viejos tiempos, como pasó en los años 30, con la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se quedó callado a la boca, y pasó lo que pasó con Hitler, el nazismo y la persecución hacia el pueblo de Israel. En este momento en Europa se están viviendo cosas similares, ¿no? Y se está haciendo muy poco en sí, en realidad, a favor del pueblo de Israel, y se está haciendo cada vez más fuerte el antisemitismo o la lucha a favor pro-Palestina, inentendiendo, que si vos vas a un país árabe y querés hacer una manifestación, seguramente te liquidan, o te llevan preso, o te matan, o directamente ni siquiera vas a poder expresarte ninguna de las cosas que vos podás expresarte, ¿no? Y ahí lo estamos viendo en Europa, atacaron a esos hinchas, los golpearon, los lastimaron, y así como leemos en el Salmo que leí anteriormente, ¿no? Piden al Señor que por favor su mano esté sobre su pueblo, ¿no? Y siempre ha pasado a través de los siglos, ¿no? Que lamentablemente, y como ya lo he ido compartiendo en otros videos, y he hablado también de los tiempos de las guerras, ¿no? Que para todo hay un tiempo, hay momentos donde la humanidad realmente no ha aprendido nada, como ha pasado, como dije anteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, y que fue un desastre lo que se hizo. Ahora también vivimos estos tiempos donde la humanidad realmente no ha aprendido nada, casos como Ana Frank, que justamente viene de la ciudad de Ámsterdam, ¿no? Estamos viviendo esos tiempos donde
mortales les pegan, los atacan por una cosa que en realidad ellos no tienen nada que ver, porque están viviendo en Ámsterdam, no pueden entender la situación como el que vive realmente en ese lugar, ¿no? No está bueno, obviamente, atacar, discutir, pelear, pero ya llega a un punto donde el antisemitismo se hace evidente y quizás los seres humanos están callando la boca y tienen que empezar a ver cambios reales. Bueno, este no es un programa para de estas cosas, pero siempre es destacar un poco la actualidad y hablar un poco acerca de la actualidad, está bien. La canción que vamos a hacer ahora se llama Verdad de Juan, en el papá, que trae la ropa. Bueno, esta semana toca la parashá Led Leja, que significa vete para ti. La traducción en español y abarca del capítulo
Bereshit, el versículo 1, perdón, hasta el capítulo 17, versículo 27. Como venimos haciendo cada Shabbat, nosotros vamos a elegir un capítulo para compartir acerca de lo que es la semana, ¿no? Y el capítulo de Génesis o del libro de Bereshit, capítulo 12. Hasta el capítulo 11 tenemos la historia de la creación de la humanidad, ¿no? Venimos viendo la historia y cómo el Señor empieza a elegir una determinada genealogía, o sea, desde Adán, su hijo, y después llegamos a Noé. Noé se salva del diluvio con su familia y se dispersan los hijos y de ahí se forman las familias de la tierra, ¿no? Entonces, acá empezamos a ver que Dios escoge a una persona para de esa persona formar un pueblo, ¿no? Y que sean bendecidas todas las naciones a través de esa persona, ¿no? Pero el Señor va a decir en esta palabra, le va a pedir algo a Abraham, y esto lo vamos a leer en el capítulo 12, versículo 1. Le damos gracias ahí a mi mamá, que hermosa alabanza, muchas gracias, que la había puesto. Dice: entonces dijo el Señor a Abraham: vete para ti, de tu tierra, de donde naciste, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Entonces haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y será tuya la bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y se bendecirán por ti todas las familias de la tierra, ¿no? Claro, el Señor es claro en su pedido a Abraham. Primero, y llama la atención, es que le pide a Abraham que deje a su familia, que se retire de donde vive, en ese momento donde estaba viviendo Abraham con sus padres, quizás con sus hermanos o lo que fuere, y le pide que se vaya de ese lugar y que él lo iba a bendecir y que de él iba a salir una gran nación. Y acá se forma lo que después vamos a conocer desde el seno de Abraham, el pueblo de Israel, siguiendo la genealogía siempre de Isaac, ¿no? Porque Abraham, bueno, iba a tener otros hijos con otras mujeres que también son descendientes de Abraham, ¿no? Que va a ser después los que le van a traer dolor de cabeza justamente a los hijos de Isaac, ¿no? Todo lo que sabemos en los países arábicos, todo eso desciende también de Abraham, porque en realidad son familiares entre ellos, pero desde esos comienzos vamos a ver que no se llevan bien, ¿no? Entonces, en la Torá tenemos que Dios es claro con Abraham y le dice que aquellos que bendigan a su simiente, aquellos que lo bendigan a él, serán benditos, pero aquellos que lo maldigan serán malditos, ¿no? Y en estos tiempos que corren, lo que venía diciendo al principio, ¿no? Con esta gente que, por ejemplo, que atacó a hijos del pueblo de Israel, ¿no? Esas personas que maldicen al pueblo que Dios ha dicho bendito, obviamente van a tener y van a acarrear maldición, porque están maldiciendo aquel pueblo que Dios ha hecho bendito. Y durante los siglos, todas aquellas personas que se han puesto en contra del pueblo de Dios, inclusive hablando en nombre de Dios, ¿no? Solamente por el hecho de que quizás no aceptaban a Jesús en su corazón y de ella proveía una maldición, y esas personas que quizás hicieron ese daño fuerte también han sido malditas por parte de Dios, porque no han bendecido al pueblo de Israel, que es la simiente que viene de la descendencia de Abraham, ¿no? Entonces uno tiene que tener bien en claro que en la Biblia encontramos quizás profetas que hablan de cuando el pueblo de Israel se aleja y le quieren hacer retornar al camino de la Torá, o el camino de la palabra de Dios, o el camino de los mandamientos del Señor, pero es muy distinto cuando uno produce una palabra no siendo del pueblo de Israel o no siendo profeta de Dios y quiere maldecir a lo que Dios ha hecho bendito, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo el error que cometió el rey que le pidió a Abraham que maldiga al pueblo de Israel, y el Señor no le permitió a Abraham que lo hiciera, ¿no? Sino al contrario, que le dio mucha más bendición,
el Señor le va a mostrar entonces a Abraham, y Abraham no lo duda. Esa es la primera acción que veo en el capítulo 12, ¿no? Que Abraham directamente terminó de decirle Señor eso, agarró su familia, a Lot, era el hijo de su hermano, quien había fallecido anteriormente, ¿no? Y lo llevó a Lot, obviamente se llevó a su mujer Sara, o Sarai, que después iba a hacer cambiar su nombre a Sara, ¿no? Y empezó a decir, bueno, yo me voy de mi parentela y soy guiado bajo la mano de Dios. Me aparto quizás porque la parentela de Abraham no estaba en los mismos caminos que Abraham, o ya empezaba a haber demasiado quizás idolatría, y Abraham estaba apartado para el Señor, o era de pensar muy distinto a lo que pensaba quizás su familia. Por alguna razón Dios le dice eso, solamente Dios y Abraham lo saben, pero Abraham ni lo dudó y se encaminó a donde el Señor lo enviara, ¿no? Y a los 75 años, que si bien para esta edad los hombres vivían hasta los 180, 140 y ya iba bajando la edad de muerte, pero bueno, era la mitad de la edad de Abraham. Es como decir ahora, a los 40 años, el Señor me llama, como lo hizo con Moisés, y tengo que ir o escaparme de la tierra que estoy en ese momento, ¿no? Entonces, a la mitad de su edad, Abraham embarca su camino hacia la tierra que el Señor le dijo que fuera, ¿no? Se lleva a su sobrino, con quien después iba a tener un par de encontronazos, porque Abraham siempre tuvo las mejores intenciones, pero quizás Lot, cuando se tuvieron que separar, él quiso elegir la mejor tierra. Bueno, también vemos la diferencia cómo termina Abraham y cómo después iba a terminar Lot. Entonces, ahí se dirige ¿a dónde? A la tierra de Canaán. La famosa tierra conocida como Canaán, la tierra donde Israel se iba que Dios le iba a prometer por intermedio de Moshe, ¿no? Que tenía que ir a conquistar esa tierra, que después lo termina haciendo Josué. Pero la tierra esta, que todavía no iba a ser parte del pueblo de Israel, Dios se la promete acá en Génesis 12 al pueblo de la descendencia de Abraham, ¿no? Obviamente había otros moradores en esa época, había otra gente, ¿no? Y esa tierra le pertenece a Dios, y Dios por algo la escogió, y Dios por algo dijo que la simiente de Abraham iba a recibir esa tierra como bendición, ¿no? Y vemos también la actitud de Abraham, que van a tener también, se va a repetir en Isaac, en Jacob, ¿no? Que en ciertos lugares, para alabar el nombre del Señor, iban a construir un altar para el Señor, ¿no? Todo eso lo podemos ver en el libro de Génesis, tanto Abraham como Jacob como Isaac tuvieron en su momento, en agradecimiento a Dios, hicieron un altar al Señor. Pero, como podemos leer en el versículo 10, dice, pero hubo hambruna en la tierra, entonces bajó Abraham a Egipto para peregrinar allí, porque era pesada la hambruna en la tierra, ¿no? Y acá hago un parate, ¿no? Porque Abraham era un hombre rico, tenía ganados, ovejas, todo. Pero un momento llegó sobre la tierra la hambruna, y Abraham tuvo que emigrar de donde estaba y descender a la tierra de Egipto, ¿no? Entonces nosotros podemos ser bendecidos por Dios, pero también uno se tiene que amoldar a lo que pasa en la humanidad. Y en este caso, el hambre era tan grande que afectó también a un hijo de Dios. Y esto nos habla también, estas situaciones nos pueden pasar, seamos quien seamos, porque Abraham fue considerado amigo de Dios. Pero además de eso también vemos que en la Torá encontramos a hombres, grandes hombres de fe, ¿no? Pero que también tenían sus debilidades o cometían sus errores. No estamos hablando de hombres perfectos, ¿no? Sino que de personas sencillas, ¿no? Y que suceden cosas como nos sucede a cualquiera en todos los días. No todo es color de rosa, porque acá Abraham tuvo que descender a Egipto. Y en el versículo 12 vamos a ver una cosa que llama siempre la atención cuando se lee, que es
fue cuando se aproximó para entrar a Egipto, que dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora sé que una mujer de bello aspecto eres tú. Pues será cuando te vean los egipcios, que dirán entre ellos: su mujer es esta, entonces me matarán a mí y a ti te dejarán vivir. Di por favor entonces que mi hermana tú eres, para que me beneficie por tu causa y viva mi alma por mérito tuyo. O sea, esta decisión que toma Abraham es decir, dale a los egipcios que son mi hermana, ¿no? Iba a traer, obviamente, una consecuencia que efectivamente los egipcios ven que era una mujer muy bella y que obviamente el faraón llamó la atención del faraón, que la llevó a sus aposentos a ser la reina, ¿no? O la faraona, en este caso, no sé si se dice así, ¿no? Pero se ve que Sara era una mujer muy linda, pero también vemos el temor y el miedo de Abraham, ¿no? Tenía su confianza en Dios, había hecho un altar en nombre del Señor, fue considerado amigo de Dios, tenía su relación con el Creador, obedecía al Señor, porque apenas el Señor le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, salió con fe, no importó qué era lo que pasaba. Y se encontró con que después, de muchos años, la tierra estaba pasando por la hambruna y tuvo que descender a Egipto. Y obviamente, seguramente en esa época, Abraham habrá escuchado historias o se habrá enterado de que en estos lugares los hombres que no tenían conciencia quizás tanto de Dios o iban a otros dioses, mataban a otros hombres para quedarse con sus mujeres o alguna cosa así. Por algo Abraham toma esta precaución y le pide a Abraham que mienta también por él. Entonces acá vemos esto, las decisiones humanas, ¿no? Que también podemos tener cualquiera de nosotros, ¿no? Y que Abraham, teniendo una fe inmensa como la que tuvo que mentir en este caso para quizás porque creía que iba a morir, ¿no? Si bien después el faraón la lleva y esas cosas, el Señor empieza a mandar unas plagas sobre Egipto y termina descubriendo el faraón la verdad y devolviéndole la mujer a Abraham y echándolo de Egipto, y Abraham se tiene que ir de Egipto, ¿no? Pero no sabemos, no dice el texto o no aclara el texto, seguramente en algunos estudios y en algunas otras cosas podremos encontrar que quizás fueron muchos años, fueron 1, 2, 3, 4, no sabemos cuánto tiempo fue, porque acá debemos entender que fue mucho el tiempo, porque Abraham dice que se benefició porque la mujer fuera con el faraón, ¿no? Y recibió ganado, ovejas, y que vino plaga sobre el Egipto. Entonces quiere decir que fue un tiempo prolongado el que estuvo Sara, hasta que el faraón descubrió la verdad y lo devolvió. Pero también vemos esto que tenemos que tener en claro. ¿Por qué? Porque su hijo Isaac iba a tomar el mismo camino que su padre. No sabemos si Abraham contó esta historia a Isaac, o Isaac quiso tomar el mismo camino que su padre, entendiendo que, bueno, el Señor la defendió, ¿no? Porque Abraham va a volver a cometer el mismo equivocación, pero su hijo también va a tomar la misma decisión. Entonces, como padres también, a veces las decisiones que tomamos son reflejadas también en nuestros hijos, y ellas pueden llevar a que después ellos tengan la sabiduría de poder decir: no, esto se equivocó mi padre, o sigo el mismo camino que tomó mi papá, aunque le haya ido mal en esta decisión que él tomó, o que tomaron mis padres, ¿no? Porque Isaac hace exactamente lo mismo. En Gerar no tiene miedo, miente, dice que es su hermana, hasta que el rey de la ciudad ve que está acariciando, jugueteando con su mujer. Entonces dice: esa no es tu hermana, es tu mujer. Entonces ahí otra vez pasa lo mismo. Obviamente que en este caso, tanto como Abraham y como Isaac, las dos veces que le pasó a Abraham, el Señor los defiende y no permite que se cometa vileza, ¿no? En el caso de tomar la mujer de un hombre casado, sino que Dios es el que los defiende, ¿no? Pero es un momento difícil, porque Abraham seguramente ¿no? Habrá pasado una situación difícil, que se llevan a su esposa, ¿no? Y diciendo que era su hermana y no era así, ¿no? O el temor de Abraham era tan fuerte
bueno, si yo lo tomo y digo así, como el versículo dice, no tengamos miedo con lo que nos puede hacer el hombre, porque es preferible tener miedo a quien puede echar nuestra vida al cielo o al infierno, ¿no? O matar nuestra alma y terminar con nuestra vida, ¿no? Pero muchas veces nosotros como seres humanos atravesamos circunstancias difíciles, ¿no? Y dolorosas, y que no sabemos cómo obrar, no sabemos bien cómo poner nuestra confianza en el Señor. Entonces, esto es un poco lo que quería hablar para allá esta semana, y seguramente nos vamos a encontrar el próximo Shabbat. Toda la palabra de Dios es apta para enseñar, y tratamos siempre de mostrar las cosas buenas de la palabra de Dios, pero también cuando hay reprensión, cuando hay enseñanza, como en este caso, donde tenemos que saber por qué camino andar. Siempre mejor es buscar la dirección y la guía del Señor, y quizás podemos tener una vida espiritualmente muy buena, ser considerados amigos de Dios, como fue Abraham, ¿no? Y pasar por estas situaciones, y en vez de confiar plenamente en Dios, tenemos temor a lo que pueda llegar a ser el hombre. Pero que sabemos que siempre el Señor defiende a sus hijos, ¿no? Así que bueno, eso era un poco lo que quería compartir. Mandamos un fuerte abrazo a Alexander Navarro Medina, que se llama el salón. Amada familia, el Señor los bendiga. Muchas gracias, que Adonai los bendiga. Nos encontramos el próximo Shabbat. Muchas gracias también a los que nos ven después. Adonai bendice. Este es el día que el Señor eligió, es el día que el Señor escogió. No nos dejemos caer quizás por el cristianismo, como veía un reel el otro día, que justamente la respuesta que dio ese predicador es justamente lo que yo me encontré, ¿no? Cuando hablé con un pastor bautista, ¿no? Que yo le preguntaba, ¿está mal asesinar? Sí. ¿Está mal estar con la mujer del prójimo? Sí. ¿Está mal adorar a otro Dios? Sí, es idolatría, ¿no? No se puede adorar a otro Dios, ¿no? Todos los mandamientos están para decir a lo que me respondía, entonces están vigentes. Ahora, cuando me fui a decir el cuarto mandamiento, guardar el Shabbat, eso no, ya estamos bajo la gracia. Y era una forma, un reel que compartí, no muy graciosa, como lo decía, no, estamos bajo la gracia, y caminaba y hablaba así, ¿no? Pero más allá de que estemos bajo la gracia, o como quieran decirle, somos hijos de Dios, y guardamos los mandamientos del Señor por amor a Él, y sabemos que no nos dejamos llevar por costumbres humanas. El cambio de día a domingo es solamente una costumbre humana, porque no tenemos registro ni bíblico ni histórico de que el domingo sea el día del Señor. Solamente que después, cuando fue creciendo, los gentiles que aceptaban a Jesús en su corazón, decidieron apartarse, separarse del pueblo de Israel, y como Israel tenía el día sábado, dijeron, no, mejor nosotros vamos al día domingo, que es el día del Dios Sol, lo reemplazamos y adoramos a Él, para diferenciar del judaísmo, porque sabemos que también en Roma en esos tiempos, si vos simpatizabas con alguien que era judío del pueblo de Israel, entrabas en un conflicto, porque Roma estaba en ese momento gobernando la tierra, y no te podía parecer eso. Entonces esos gentiles que habían entrado en el pueblo dijeron, no, mejor es adorarlo un domingo. Pero no hay registro bíblico. El que dice, bueno, el que agarra ese versículo que dice que un primer día de la semana se juntaron a comer pan y a juntar ofrendas, es porque en el Shabbat no se puede contar dinero, no se puede juntar plata. Por eso los apóstoles decidieron que en el primer día de la semana se juntaran, como también se juntaban todos los días. Entonces yo puedo decir, bueno, los primeros apóstoles se juntaban todos los días, tengo que ir todos los días a congregarme, y no es así. Se juntaban ese primer día de la semana, juntaban las ofrendas, pero lo vemos, y lo he repetido en cientos de versículos en el libro de Hechos, que los apóstoles del Señor en Shabbat estaban en la casa de Dios, y que también enseñaban en la sinagoga a Shabbat, y que hacían también, como Pedro hizo milagros en la puerta del templo, en la casa de Dios, en Shabbat, y le hacían las mismas discusiones que quizás le hacían a Yeshua. Bueno, cada vez los bendiga grandemente. Mandamos un saludo a todos los que nos vieron, mi mamá Andrea, mi papá Israel, mi hermano Michelle, mi suegra Elba, también a Alexander Navarro Medina, y
seguramente nos van a comentar más después, así que le mandamos un fuerte abrazo, que Shabbat Shalom, Adonai los bendiga. Bendiciones.